Si algo puede hacer la diferencia en nuestra vida para nosotros atrevernos a enfrentar los retos y los desafíos que de alguna manera u otra tenemos que vivir, es cuando estamos seguros que estamos en la presencia de Dios. Cuando un hombre permanece en la presencia de Dios y está consciente de su presencia en su vida, se atreve a hacer cosas y a decir cosas que de otra manera no las hubiera dicho. Es como el bebé o el niño, debo decir, que está en el colegio y de repente, ¿verdad?, le quiere enseñar a todos sus amigos lo grande de su papá, lo fuerte de su papá, porque se siente que está protegido simplemente porque su papá se encuentra en ese lugar. Así nos pasa a nosotros cuando estamos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida. Hemos comenzado a hablar acerca de este tema que se titula Desafío, cómo enfrentar los retos y los desafíos que la vida te trae. En estos días pasados hemos tenido unos mensajes poderosos. Estos primeros minutos quiero darte un poco de repaso de lo que hemos hablado para que puedas entonces, ¿verdad?, estar en línea con lo que hemos compartido y puedas recibir la palabra que Dios tiene para ti en el día de hoy. Vas a escuchar de algunos testimonios y algunos ejemplos de algunas personas en la Biblia que tuvieron que enfrentar grandes retos y que de forma muy simple te los voy a mencionar para que veas que tú también puedes tener la victoria. Esos ejemplos no están ahí simplemente para hacer unas historias o unos cuentos de hadas, sino para inspirarnos a nosotros y saber que si ellos lo pudieron lograr, también nosotros lo podemos hacer. Durante todo el programa hay un número telefónico al cual tú puedes llamar. Puedes llamar en esta hora y creerle a Dios por grandes milagros en tu vida. Y puedes llamar también para ofrendar y sembrar una semilla de fe. Tu semilla de fe nos permite continuar a predicar el evangelio al mundo entero a través de estos programas. Así que inspírate en esta hora y llama al número que aparece en tu pantalla y siembra tu semilla de fe. Mientras tanto, en esta hora disfruta de este poderoso mensaje, parte de la serie que se titula Desafío. Hoy Dios va a hablar a tu vida y te va a retar para que puedas hacer cosas más grandes de las que jamás habías pensado que podrías lograr. Oiga bien, comenzamos a hablar en el día de ayer acerca del poder de los desafíos. Importante de aprender a desafiarnos, a retarnos. Y en el día de ayer yo mostraba una transición muy interesante en la vida del profeta Elías. El profeta Elías, en el libro de Primera de Reyes capítulo 18, vemos a un hombre lleno de fe, a un hombre valiente, a un hombre que hace que fuego descienda del cielo. Es interesante que antes de que él hiciera ese grande milagro, él hace una declaración muy particular que por lo general, cuando estudiamos la Biblia, la gente la recuerda o la relaciona con otro evento. ¿A qué me refiero? En Primera de Reyes, él dice, solo yo he quedado. Él dice esa frase, Primera de Reyes 18. Pero lo interesante es que por lo general esa frase, solo yo he quedado, lo vemos únicamente relacionados en Primera de Reyes 19 cuando él está en la cueva. Usted recuerda que en Primera de Reyes, capítulo 19, él se encuentra en la cueva, está allí escondido porque Jezabel lo había amenazado y el hombre se esconde en la cueva. Y cuando Dios comienza a hablarle, ¿cuál es la queja que él dice? Solo yo he quedado. Pero lo interesante es que, vuelvo y repito, él dice esa misma expresión en Primera de Reyes 18. Pero en Primera de Reyes 18 lo dice en un término de valentía, de fuerza, de poder. Pero en el libro de Primera de Reyes 19 lo dice en un tiempo de depresión, lo cual nos lleva a entender que la circunstancia no era lo que había cambiado. En Primera de Reyes 18 estaba solo. Y en Primera de Reyes capítulo 19 estaba como solo. Pero en una estaba en el monte y en otro estaba en la cueva. La situación era la misma, la circunstancia era la misma. Lo que había cambiado era la percepción del profeta de la circunstancia o de la situación. Es interesante porque si yo te dijera a ti en el día de hoy, ¿verdad? Te pusiera el ejemplo que te di ayer, te pusiera aquí una soga a un pie de altura, ¿verdad? Y te dijera, mira, son 10 pies de largo y está a un pie de altura y te dijera, trata de caminarla, ¿verdad? Muchos de ustedes se atreverían a tratar de caminarla. No necesariamente es que lo lograrías, porque para eso hay que tener, ¿verdad?, alguna práctica, pero estoy seguro que si tuviera un pie de altura, probablemente muchos de ustedes se atreverían, levantarían la mano y lo intentarían. Ahora, si yo cambio esa misma soguita y la pongo ahora a 10 pies de altura y te pregunto, ¿quién se atreve a caminarla? Pocos se atreverían a intentarlo.
Lo interesante es que los mismos talentos que tienes para caminarla a un pie son los mismos que tienes para caminarla a 10 pies. Lo que ha cambiado es tu percepción del riesgo de caminarla a un pie y a 10 pies. No es lo mismo caerte de un pie que caerte de 10 pies. Entonces lo que cambió es tu percepción del reto, y esa percepción te provoca que te detengas a no alcanzar o a no hacer ciertas cosas. ¿Qué fue lo que cambió en Primera de Reyes capítulo 18 a Primera de Reyes capítulo 19? Bien sencillo, que en Primera de Reyes capítulo 18 el que amenazaba y desafiaba era Elías. Él desafiaba a los profetas. En Primera de Reyes 19 él era el amenazado. Jezabel lo estaba amenazando a él. Y cuando tú permites que el mundo te amenace con sus señalamientos, estás en la cueva. Tú eres quien tienes que atreverte entonces a desafiar al mundo. Mientras Elías era el que desafiaba y mientras Elías era el que declaraba: te voy a picar la cabeza, Dios está conmigo, Dios me responde, Dios me oye, estaba en el monte, tenía fuerza para hacer lo que tenía que hacer. En el momento que él dejó de desafiar al mundo y permitió que el mundo lo amenazara a él, salió corriendo. Y el problema de muchos cristianos es que en los años pasados han prestado más atención a las amenazas del mundo, a las amenazas de la calle, y están corriendo, están huyendo, en vez de ser ellos los que comiencen a desafiar las circunstancias a su alrededor. En vez de tú dejar que los enemigos te hablen a ti, debes tú hablarle a los enemigos. Goliat murió en el momento no que David tiró la piedra, en el momento que David habló. Desde ese momento Goliat nunca más habló. Goliat habló, amenazó y por 40 días estuvo gritando hasta que se paró un muchachito y le dijo: te voy a picar la cabeza. Desde ese día jamás, nunca más Goliat volvió a hablar, porque tus gigantes se callan cuando tú eres capaz de desafiarlos a ellos en vez de tú dejar que ellos te desafíen a ti. Así le vale un aplauso, hácelo al Señor fuerte. Y el problema de mucha gente es que no han aprendido a desafiarse. Estamos en un momento donde la gente comienza a establecer metas. La gente comienza a hacer resoluciones. Pero está comprobado que de todas las resoluciones que se hacen, pocas se cumplen. Porque la gente lo que hace en realidad es lo que se llama wishful thinking. Es verdad, esto es lo que yo desearía, esto es lo que yo quisiera, esto es lo que yo, pues, verdad, pensaría que debería pasar. Pero cuando hablamos de desafío, cuando hablamos de retos, algo dentro de nosotros se levanta en nuestro interior diferente cuando somos provocados. Cuando hablamos de un desafío, no es otra cosa que ser provocado a hacer algo, ser retado a hacer algo, provocado. Se nos provoca a que actuemos de alguna manera. Esto pasa mucho con la juventud, ¿verdad? Y lamentablemente a través de los tiempos se va perdiendo quizás en nuestro carácter de vivir por fe. Pero muchos de nosotros, cuando éramos mucho más jóvenes, hicimos montones de tonterías que hoy las hubiéramos pensado 10 veces. Pero la única razón por la que las hicimos fue porque alguien nos desafió, fue porque hubo un reto, fue porque alguien nos provocó. Y cuando miramos la palabra del Señor, toda la Biblia se trata de desafíos, se trata de retos. Dios provocando al hombre, Dios retando al hombre, Dios pidiéndole al hombre que haga ciertas cosas. Dios pidiéndole a Abraham primero que salga de casa de su padre y de su parentela. Dios pidiéndole a Abraham que luego le entregue su único hijo. Dios pidiéndole a Noé que se atreva a hacer un arca cuando nunca ha llovido. Dios todo el tiempo retando al hombre, desafiando al hombre para que haga algo más grande, para que haga algo más poderoso, para que pueda ver a Dios obrar en su vida. Tú y yo no podemos tenerle temor a los desafíos que la vida nos va a traer, ni mucho menos esperar que la vida nos lance desafíos. Tú deberías aprender a desafiarte a ti mismo. Y en los próximos días, con eso es que vamos a estar trabajando. Vamos a estar viendo cómo enfrentar los desafíos que la vida te da.
La vida te va a dar grandes retos. La vida del cristiano, naturalmente hablando, no es verdad fácil, en el sentido de que no vamos a tener problemas. Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Van a haber retos y desafíos que la vida va a traer a nuestra vida y tenemos que saber enfrentarlos. Pero al mismo tiempo tenemos que llegar a un momento donde nosotros no esperemos a que nuestra vida se desafíe, sino que nosotros debemos aprender a desafiarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, no debes esperar siempre que sea el pastor quien te pida una ofrenda para tú desafiarte a darla. Debe haber un momento dado donde sea tú mismo quien te desafíes. No debes esperar que sea el pastor que te desafíe para tú orar 1 hora al día. Debe haber un momento donde tú digas, ¿sabes qué? Yo debería tomar algunas disciplinas espirituales y yo debería desafiarme a orar, ¿verdad? No debemos esperar que vengan las situaciones o los desafíos externos para nosotros entonces provocar en nosotros mismos cuáles las cosas que debemos enfrentar para que podamos ver en nosotros cosas que nunca antes pensamos que quizás en algún momento dado podríamos hacer. No debes esperar que sea la vida únicamente la que te rete, sino debes aprender a desafiarte a ti mismo. Por esas razones que estamos haciendo estos desafíos en estos días. ¿Por qué razón? Porque queremos retarte mentalmente, queremos retarte espiritualmente, queremos retarte físicamente, que comiences a tomar autoridad en tu propio cuerpo, que comiences a atreverte a hacer cosas que no antes nunca habías hecho. Hay gente que quiere tomar autoridad en la finanza, pero no son disciplinados con su cuerpo, hermano, y la inconsistencia en una área de tu vida te hace inconsistente en todo lo demás. Iba a decir incontinente, pero ¿verdad? Aunque eso también pasa. Pero el problema es que a veces nos dejamos llevar por algunas cosas, nos dejamos ir y entonces no nos damos cuenta cómo eso está afectando el resto de nuestra vida. Cuando nosotros aprendamos a tomar control sobre nuestra mente, sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro espíritu, podemos ver cómo muchas áreas de nuestra vida comienzan a ajustarse, comienzan a arreglarse. Pero para nosotros poder entrar en estos desafíos, hay 4 o 5 pensamientos que yo quiero depositar en tu corazón en el día de hoy. Hay muchas cosas más que vamos a hablar en los próximos días, pero quiero llamar tu atención a algunos ejemplos y algunos personajes de la Biblia. Algunos tan solo los vamos a mencionar, otros vamos a ir a unas escrituras por un instante para que podamos analizarlas por un momento. Pero estos hombres de Dios, y tomé estos en particular, pero cuando miramos la Biblia, todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios fueron retados de alguna manera u otra. Por eso es que los admiramos. Vemos a una Ruth, por ejemplo, como esta muchachita nace, ¿verdad? Queda huérfana, y cuando queda huérfana, su tío es quien la cuida, la lleva a ser Miss Universo, ¿verdad? Y la lleva a alcanzar el concurso y ganarse el premio de casarse con el rey. Luego allí Esther, estaba pensando en Ruth. Esther llega a ese nivel, llega a ese grado, pero llega un momento donde se acomoda. Esther pensó, ¿sabes qué? Llegué a mi lugar, ya vencí lo que tenía que vencer. Nadie me va a juzgar, era huérfana, soy una historia de éxito, mírame aquí. Pero aquel éxito que Dios le había dado a Esther, se lo da con el propósito de liberar al pueblo de Israel. ¿Y qué hace Mardoqueo, su tío? Vuelve una vez más y le pone un reto a la vida de esta muchacha. Entra al cuarto del rey. Vete y háblale. Vete y dile que tiene que liberar a su pueblo, al pueblo de Israel. Vete y háblale. Esta muchacha comenzó a tener temor. Me puede matar, puede acabar conmigo. ¿Qué hizo Mardoqueo en esa ocasión? Le dijo, ¿sabes qué? Si tú no lo haces, respiro y alivio vendrá de alguna parte, de algún lugar, pero algo tienes que hacer. Esas palabras calaron en lo profundo de Esther. Entró a aquella recámara, ¿verdad? Saliéndose de la cultura y de lo que era el protocolo, y a través de eso Dios liberó a todo el pueblo. ¿Por qué te traigo este ejemplo? Entre muchos, bueno, lo que quiero es que tú veas que a través de la palabra del Señor, una vez más, la gente comienza a ser retada. Pero hay unas ideas que tú y yo debemos tener claro en nuestros corazones para caminar en la vida seguros a pesar de los retos y los desafíos que llegan a nosotros. El primer ejemplo que te quiero dar es el ejemplo de José. José, este muchacho que la Biblia dice que era el hijo de Jacob.
Este muchacho era el hijo amado, era el hijo querido. Y es bien curioso porque este muchacho, la historia nos cuenta y nos dice que su padre le hace una túnica de muchos colores. Y esta túnica, cuando se la pone José, comienza a causar envidia a sus hermanos, comienza a provocar envidia en la gente que estaba a su alrededor. Y mucha gente puede decir: Jacob fue un mal padre. Jacob fue un mal padre porque estaba haciendo acepción de personas. Jacob fue un mal padre porque estaba beneficiando a José. Y eso fue lo que provocó que mataran a José, o que trataran de matar a José y que lo abandonaran. La gente siempre acusa a Jacob, ¿verdad? No hizo lo que tenía que hacer. Pero en realidad, cuando usted mira la vida, hermano, aún Dios, no todo lo que hace parece justo delante de los hombres. Dios bendice a quien quiere, cuando quiere, como quiere. Y el que no le usted tiene que morderse el ojo. No puede importar. La verdad es que cuando Dios quiere hacer algo con alguien, lo hace. ¿Y quién eres tú para decir que Dios no es justo en bendecir a alguien que se ha ganado ese afecto y ese amor? La verdad es que José hacía lo que sus hermanos no hacían. José cuidaba por las ovejas de su papá. José cuidaba que todo estuviera en orden. José se ganó el amor de su padre. Su padre le dio esa túnica. Y lo más grande de todo esto, hermano, en el día de hoy quiero que tú recibas, es que José se atrevió a caminar por todo el pueblo, por delante de sus hermanos, con la túnica de muchos colores. Hay gente aquí que no se atreven a caminar con la túnica que Dios le ha dado, simplemente por lo que otros van a pensar. Hay gente aquí que no se atreven a declararle al mundo las cosas que Dios ha hecho con ellos y cómo Dios le ha demostrado su amor, porque algunos tú piensas que no lo van a entender. Pero hasta que tú no seas capaz de caminar con tu túnica de muchos colores, a pesar de lo que el mundo piense, a pesar de lo que el mundo hable, oye bien, yo creo, es verdad, aquella túnica le trajo envidia, aquella túnica la rompieron, aquella túnica, aquella gente, verdad, los hermanos la envidiaron para siempre. Lo importante es que José se atrevió a ponérsela. Y aquella túnica, cuando José se la puso, José lo que está diciendo es: yo soy un amado, yo soy especial, yo soy querido, hay algo especial dentro de mí. Alguien ha visto lo especial de lo que yo soy. Y cuando José comienza a caminar con esa túnica, yo creo con todo mi corazón que se grabó en su interior esa imagen. Y por eso más adelante lo vemos a él siendo vestido nuevamente con una nueva túnica que nadie puede quitar. Lo primero que yo quiero que tú entiendas es que tú nunca podrás enfrentar los desafíos que la vida va a traer hasta que tú no estés seguro que Dios te ama, que tú eres especial y que tú debes caminar con la túnica que Él te ha dado, a pesar de lo que la gente piense, a pesar de lo que la gente hable. Cuando Dios te prospere, yo no estoy hablando de que seas un show off y que estés tú por ahí provocando a los demás, pero tampoco estoy hablando de que esconda la bendición que Dios te ha dado, sino que camina con ella, camina seguro, porque el día que no la tengas, el día que no la puedas tener, tienes que tener el recuerdo de que un día la tuviste, porque Él te la entregó, porque Él te amó, y el mismo Dios que te amó y te entregó esa túnica te va a sacar del lugar en el que tú te encuentras. Y lo que nos hace vivir por encima de los desafíos y de los retos es saber que somos primeramente amados por Dios. Deja de estar excusando las cosas que Dios pone en tu vida. Deja de estar excusando las cosas que Dios te da. Deja de estar excusando aquello que Dios ha puesto dentro de ti. Atrévete a caminarlo. Atrévete a mostrarlo. Yo sé que hay gente que se va a molestar. Hay gente que le va a dar envidia. Pero para ti será una marca del amor de Dios para tu vida, que te hace especial. Y que eso te da a ti la seguridad de que el lugar en el que te encuentras en el día de hoy, aunque el mundo te haya abandonado, Dios nunca se ha avergonzado de ti ni te ha abandonado, y tornará todo lo que el mundo intencionó para mal. Dios se encargará de tornarlo para bendición. Yo creo que eso se merece un fuerte aplauso en el día de hoy. Número 2, la gente que se atreve a vivir los desafíos y a caminar en lugares donde otros no han caminado, y a vivir las cosas grandes de Dios, son la gente que se sienten cómodos en caminar en sus propios zapatos. No necesitan
de ser otra persona para ellos poder hacer lo que Dios les ha pedido que haga. Y este es el ejemplo clásico que en otros momentos hemos hablado aquí en la iglesia. David, este jovencito, cuando se va a enfrentar a Goliat. Saúl, dice la Biblia, que lo primero que le pide a David es que se ponga sus ropas. Saúl pretende que David vaya al campo de batalla con sus ropas puestas. Y David lo intentó, pero la Biblia nos dice que Saúl era un hombre muy alto y David era un hombre mucho más bajito. Y David lo intentó, caminó con ellas, lo probó. Y David dice una frase que siempre me impresiona. Él dice: no lo puedo hacer porque no lo he practicado. David no dice que no lo puedo hacer porque no puede. Él lo que dice es: no lo he practicado y no tenemos tiempo para practicar. Este tipo hay que picarle la cabeza ahora. O sea, si tuviéramos un año para yo practicar, yo iría con esto, yo practicaría con esto y yo saldría con esto. Pero yo voy a ir con lo que yo he practicado. Yo me siento cómodo a ir al campo de batalla, no con las ropas de otro, sino con lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso cuando le habla David a Saúl, le dice: hey, el mismo Dios que me ayudó a matar el oso y el león me va a dar la victoria en esta ocasión. Yo voy a ir con la piedrecita que yo sé usar. Yo voy a ir con la ropa que yo sé usar. Yo voy a ir con lo que Dios me ha dado, con quien yo soy, porque no tengo que enfrentar a Goliat con la ropa de otro. La gente que tiene éxito ante los desafíos de la vida son aquellos que se sienten cómodos caminando en sus propios zapatos. Son aquellos que se sienten seguros sabiendo que no tienen que ser otros ni imitar a otros para poder alcanzar lo que Dios le ha prometido. Para que tú y yo podamos caminar con seguridad por lugares que otros nunca se habían atrevido a caminar. Y vamos del final para el principio. En vez de ver el principio primero, vamos a ver, ¿verdad?, el final primero. Y entonces vamos a ver de dónde sale esta valentía. Mira lo que dice el libro de Efesios, capítulo 4, por un momento. El libro de Efesios, capítulo 4. En el libro de Efesios, capítulo 4, hay una declaración. Cada uno de los personajes bíblicos de los que te hablé, o por lo menos te mencioné en el programa de hoy, están ahí en la palabra de Dios para inspirar tu fe y para que puedas entender que ellos también pasaron por momentos difíciles, que fueron retados y desafiados, pero que se atrevieron a transformar aquellas cosas que les amenazaban en retos, en desafíos que provocaran en ellos que el poder de Dios se manifestara en su vida. Como te diste cuenta, una de las claves más poderosas del profeta Elías en particular, que fue el más que enfatizamos, es el hecho de que él se atrevía a hacer cosas que nadie se atrevía a hacer cuando él estaba en la presencia de Dios. Es que cuando estamos en la presencia de Dios, fe se levanta en nosotros. Comenzamos a aspirar y a desear cosas que jamás antes habíamos deseado, querido, que jamás pensamos que podíamos ver. Vemos la imagen de Dios en nuestra vida y nos damos cuenta de todo lo que podemos alcanzar y lograr, y nos atrevemos a hacer cosas que jamás habíamos pensado que podíamos lograr. Cuando un hombre vive en la presencia del Señor, no hay amenaza que no se convierta en un desafío para provocar la victoria en su vida. Yo le pido a Dios hoy que su presencia te acompañe donde quiera que tú estés. Y es bien interesante que uno de los momentos más cruciales en la vida de todo ser humano es cuando se presenta al altar de Dios para dos cosas. Lo primero que cambia tu vida para siempre, hermanos, es cuando tú le entregas tu corazón al Señor. Es cuando tú pasas a un altar y te rindes delante de Él y le dices: Señor, sin ti no puedo hacer nada. Necesito de ti. En el día de hoy tú necesitas la presencia de Dios en tu vida. Lo primero que tienes que hacer es darle tu corazón a Cristo, entregarle tu vida a Él y que Él sea el Señor de ti. ¿Cómo puedes hacerlo? Repitiendo estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida y declaro que Jesucristo es mi Señor. Que Él vino y murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó y me ha dado vida y vida en abundancia. Creo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Te felicito si tú acabas de hacer esa oración conmigo. Te doy la bienvenida a la familia de la fe. Lo segundo que hacemos en un altar donde experimentamos la presencia del Señor es que sembramos, ofrendamos y creemos que Él multiplica nuestra semilla. Y aprovecho este momento para invitarte que vayas a nuestras páginas en el internet. Búscanos en otonielfon.com o marca el número que aparece en tu pantalla y llama
y deposita, siembra una semilla de fe y créele a Dios. De esa manera tú nos permites continuar predicando el evangelio literalmente en el mundo entero, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Podemos llegar a miles de personas y bendecirles. Tu semilla nos permite que el evangelio continúe siendo predicado. Pero yo voy a orar y voy a declarar que tu semilla Dios la va a multiplicar. Cuando tú vienes al altar, experimentas la presencia de Dios de formas que nunca antes las habías vivido. Te bendigo en el día de hoy. Desde ahora declaro que tu semilla Dios la multiplica de forma sobrenatural. Espero que nos vuelvas a sintonizar mañana en otros programas. Eres más que bendecido. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición del pastor Otoniel Font.